Explicaciones al final del vídeo. Empecemos con estas creepypastas poco conocidas. El viejo árbol. En el patio trasero de la casa había un gran árbol. Viejo, seco, ruinoso, que llevaba allí desde hacía muchos años. Era blanco, como el hueso, y sus grietas eran negras, como si se hubiera quemado desde adentro. Casi llegaba a la altura de la casa y su sombra era ominosa. No tenía hojas. En vez de eso, largas cuerdas iban de rama en rama, confeccionando una extraña decoración que, de alguna forma, se hacía amenazadora. Porque el viejo árbol daba respeto. Se alzaba sobre un pequeño terreno lleno de hierba seca, en el patio de una antigua casa abandonada hace muchos años, perdida en medio del campo, a kilómetros y kilómetros de la ciudad más cercana. Casi todos los días soplaba viento, y absolutamente todos los días la zona entera permanecía inmóvil. Las ramas no se movían, la cuerda no se movía y la hierba ya no danzaba con el viento. Como mucho se podía oír de vez en cuando los gemidos de las viejas vigas de madera de la casa. Solo una valla de 1,5 metros separaba el patio del exterior, y, aún teniendo claramente décadas de antigüedad, permanecía intacta. La pintura se había caído, sí, y la madera estaba astillada, pero aguantaba. Fue hecha para durar. Era irónico, porque a la casa la acabaron bautizando como la casa del árbol, a pesar de haber tenido otro nombre, ya perdido. Parece ser que aquella maravilla de la naturaleza acabó cobrando más importancia que el lugar en donde se encontraba. Parece ser que el árbol era la figura central. ¿Y de qué? Bueno, como todos los lugares antiguos, este lugar tiene sus leyendas y habladurías. El árbol empezó a llamar la atención de ciertas minorías muy extrañas, que visitaban a los dueños y les pedían permiso para pasar al jardín a contemplar el viejo árbol. Al principio el propietario no se molestó demasiado, y permitió aquel curioso turismo. Pero la cantidad de gente que venía de visita aumentó más y más, no significativamente, pero sí lo suficiente como para crear una sensación de incomodidad y asfixia en el propietario, quien acabó por prohibir las visitas. Aún así, su paz no duró mucho. Estas visitas siguieron dándose, pero por la noche, cuando el propietario dormía y no advertía a los intrusos que hacían misteriosas reuniones al pie del árbol. Precisamente, fue una de estas mismas reuniones la que le hizo darse cuenta de lo que ocurría en su jardín, al desatarse un incendio en él. Un incendio que arrasó todo el césped y las hojas del árbol, pero nada más, por suerte para él. Pero el incendio trajo más problemas una vez extinto. Se encontraron 2 cuerpos calcinados tras sofocarlo, colgados del árbol. Uno adulto, y el otro de tamaño reducido. Al ser el propietario el único habitante de la casa, cuando la policía llegó y encontró el panorama rápidamente se le acusó de doble asesinato. Él denunció la actividad que había estado tomando lugar en el patio, pero nunca se pudo comprobar. Afortunadamente, la investigación que se llevó a cabo lo exculpó, y fue puesto en libertad. Sin embargo, nunca se encontró al autor o autores de aquel macabro escenario. Dicen que a causa de todo esto, el propietario cogió sus pertenencias y abandonó la casa para siempre, ya que nunca más se supo de él. Actualmente nada cambia en la casa del árbol, ni en el viejo árbol. Todo está quieto. Nada se mueve. ¿O no? Si uno se atreve a entrar en el recinto y con cuidado se acerca al gran árbol, podrá ver las cuerdas mejor. Podrá incluso apreciar mejor su disposición entre las ramas. Puede que si va más días, aprecie y que hay más. Que, cada cierto número de meses, una cuerda más se suma al completo. Si uno se atreve a subir al alto árbol y acercarse lo máximo posible a las ramas, quizás podrá ver que lo que parecían simplemente cuerdas, tienen una forma rara. Están anudadas, de forma que confeccionan sogas, firmes y ásperas. Es más, si uno se atreviera a agacharse al suelo y tocarlo con la mano, quizás podría apreciar que no tiene la misma consistencia que la tierra contigua. Puede que, en un golpe de suerte, se encuentre con una sección de tierra suelta, fresca, como si hubiera sido removida hace poco. Contrato de muerte. Dicen que cuando morimos, la vida pasa ante nuestros ojos, pero esto no es cierto. Soy joven, y tengo cáncer, eso me ha hecho sensible al mundo espiritual, o eso creo, porque ya he visto ambos lados de la moneda. La mañana del pasado lunes, me desperté mareado, sintiendo mucho dolor y comencé a vomitar por lo que terminé cayendo de la cama. La quimioterapia está acabando conmigo. Pero cuando estaba en el suelo me di cuenta de algo muy extraño en la habitación del hospital donde me internaban, todo parecía en color sepia, la habitación estaba sucia, muy sucia. Era como si nadie hubiera estado ahí en años.
Como no conseguía ponerme de pie, me incliné sobre la cama y me levanté, pero con mucha dificultad. Me sentía muy vulnerable con esa vieja bata verde y con mi trasero expuesto. Salí de la habitación y comencé a caminar por el pasillo. Todo estaba diferente, pero el hospital no estaba vacío, había muchos pacientes, algunos estaban apoyados en las paredes, tirados en el suelo e incluso arrastrándose. Era una visión del infierno, literalmente. Entré en la sala de pediatría y había muchos bebés, lo que era muy extraño, ya que se trataba del infierno, o de un sueño muy loco. Coloqué mi mano sobre el hombro de una niña que estaba de espaldas a mí, para preguntarle qué estaba haciendo allí, pero cuando la toqué, ella se dio vuelta y pude ver su rostro deformado. Definitivamente no era humana, tenía los ojos muy grandes y saltados, como si tuviera ganchos sujetándole los párpados, su piel era de un rojo muy profundo y se caía a pedazos. Muy asustado di unos pasos hacia la puerta, para volver al pasillo, pero la niña me tomó del brazo, su mano estaba helada, a pesar de su apariencia quemada. Vamos a dar un recorrido por aquí. Me di cuenta de que no era una pregunta. No tenía elección. Ella me sacó del corredor y comenzamos a pasar por algunas puertas, como si fuera una guía turística, me explicaba por qué las personas entraban ahí, o por qué serían castigadas. Y me habló de mis elecciones. Cuando se está muy cerca de la muerte, como tú, hay que seguir algunos pasos como meditar sobre nuestro comportamiento, lo que deseamos para otros y las consecuencias de nuestras acciones. En realidad deberíamos pensar en eso toda la vida, pero no estoy hablando de religión. Con certeza tú ya pensaste en cómo y cuándo morimos, a dónde vamos. No se trata de un seguro de vida, sino por el contrario, siendo un seguro de muerte, estoy aquí para ofrecer. Me llevó a una puerta roja que parecía ser una especie de recepción. Cuando entramos, había una fila enorme que no tenía fin. Y ella continuó explicando. Estas personas, todas ellas, están en el purgatorio, que es justo donde estamos. Ellos están esperando para entrar en el cielo. El negocio arriba es muy burocrático. Todo abuso que tuvieras durante la vida tiene que ser pagado después de morir. Por ejemplo, tú tienes cáncer de pulmón, y fuiste tú mismo quien lo causó, no nosotros. Por eso debes pagar, y cuando digo pagar quiero decir que tu alma se debe quedar en el infierno durante un tiempo. No pienses ni por un segundo que es bueno, mucho menos fácil. Aquí abajo somos una sociedad cooperativa, yo pago mis pecados, que son leves, llevando a los turistas para que le den una ojeada a los contratos de la muerte, otros que fueron mentirosos, abusivos y egoístas, tienen que pagar de una forma mucho más sádica, ellos deben torturar a los pedófilos o asesinos, o serán torturados de la misma manera. Las personas con pecados capitales deben ser torturadas por los demonios, la cantidad exacta de veces que cometieron cada pecado, las prostitutas y los falsos sacerdotes son cocinados en un caldero de aceite. Y así sucesivamente. ¿Preguntas? Mis ojos casi salían de sus órbitas, estaba a punto de sufrir un ataque al corazón y apenas podría salir aire de mi boca. Ella continuó hablando sobre las personas. Hasta que llegó el momento en que dijo algo que llamó mi atención. ¿Te gustaría comprar un plan de muerte, o prefieres esperar en la fila del purgatorio? Sin duda tomaría un plan, pues según lo que me explicó, el tiempo que tenía que pagar en el purgatorio sería eterno, mientras que en el infierno mi castigo iba en relación con mis pecados, así que como yo consideré que no había pecado mucho en vida, tal vez era mi mejor opción. Pero no fui tan estúpido como para aceptar sin antes leer los términos del contrato. Entonces ella comenzó a leer. Contrato 17 seguro de muerte. Artículo 1, como el fin justifica los medios, yo Demian Orozco García, autorizo que mi alma permanezca en el infierno durante 5 días, que equivalen a 5 años terrestres. Durante mi estancia tengo prohibido comer, beber, sentarme, respirar, dormir, hablar o quejarme de ninguna manera, ni siquiera con el pensamiento. De hacerlo mi penitencia se incrementará un día. Artículo 2, como forma de cooperativismo, debo torturar con objetos de madera a hombres que robaron, o traicionaron a sus esposas. No debo matarlos, ni dejar que se maten por sí mismos, y mi única función será introducir pedazos de carbón encendido por sus orificios. No debo tener piedad ni compasión, ni ayudarlos de forma alguna. Artículo 3, el paquete del seguro de muerte número 17, incluye permanencia durante el plazo previsto en el tercer círculo del infierno, en la sala B, no siendo necesario de ninguna forma que sea llevado a salas inferiores.
Artículo final: yo, Demian Orozco García, soy responsable por mi salida y mi entrada al infierno, y por esa razón no debo interponer de ninguna manera queja alguna contra el ser del núcleo inferior, identificado únicamente como él, en caso de algún trastorno o complicación, aceptando la señal que será situada en mi mano derecha, doy por cerrado el contrato. El asegurado debe cumplir su sentencia durante 5 días, y cuando haya terminado, deberá ser inmediatamente transportado a las áreas superiores y encaminado al área de los recién encarnados. Su alma deberá ser inspeccionada en la puerta 17 por el centésimo general Gregorio Samuel, que deberá averiguar si se encuentra desprovista de ninguna parte o miembro. Si es el caso, deberá ser informado al Conejo Regional de las Almas en la puerta 17, para que la parte o el miembro sean restituidos. Cuando terminé de firmar el contrato, que me pareció algo razonable, sentí un dolor insoportable en mi mano derecha, y noté una protuberancia creciente, roja y llena de pus. Miré a la mujer y me dijo: ten cuidado con eso. Ella me llevó hasta mi habitación y me dejó en la cama de la que me había caído. A continuación me dijo que cerrara los ojos. Los cerré y después todo volvió a ser como antes, por lo menos el techo, que fue lo primero que vi cuando abrí los ojos. Sentí un dolor insoportable en mi mano, y sabía que no había sido un sueño, y que iba a morir pronto. Miré a la puerta para ver si mis padres habían vuelto, y luego miré a mi izquierda, y me quedé en shock cuando vi a esa niña a mi lado. Ella era realmente hermosa, sus ojos brillantes y azules, y una cara angelical. Pero parecía visiblemente asustada, y sostuvo fuertemente mi mano. Entonces ella dijo: no firmaste nada, ¿verdad? Y yo, confundido, sin comprender cómo sabía, le pregunté: ¿cómo lo sabes? Sin aliento y asustada ella me dijo: soy tu ángel de la guarda, y mientras estabas dormido entré a ver lo que sucedía, y te escuché decir mientras dormías, que aceptabas. Aceptabas algo. Y como no despertabas, entré en pánico. Bueno, había una niña como tú, ella hizo un plan de muerte, en el que me responsabilizaba por pasar 5 días en el infierno. La niña empezó a llorar y me abrazó. Fue entonces cuando me dijo: yo estaba encargada de llevar tu alma esta noche al cielo. Tú has sido un buen chico durante toda la vida, porque has pensado que irías al infierno. Ahora, ¿cómo vas a deshacer esto? Tendré que informar que hemos perdido otra alma. La miré confuso, sin entender lo que pasaba, y ella me contestó con una cara llena de lágrimas y tristeza: no firmes ningún contrato con los demonios. Ni en tus sueños. Hola, soy Finn. Gracias por quedarse al final del vídeo. Bueno, no he subido vídeos por 3 razones. Número 1. La escuela, reprobé un par de materias y tuve que presentar mis exámenes de recuperación y mi reinscripción. Número 2. Me envicié con 3 juegos, Minecraft en Xbox, esa cosa tiene algo, no es normal. Naruto Strong Revolution, el cual está roto, y el que descargué recientemente, Sonic Project X, y no haré gameplays de Sonic, me cerrarían el canal. La última. Mi vida personal, si esa también es cliché, pero bueno. Viví un par de cosas. Les tengo una sorpresa, hago una creepypasta, World Zombie, la escribo cuando no tengo nada que hacer, y tuve que reiniciarla 2 veces, la primera vez porque era la misma idea que lucía la película y la otra vez es porque se parecía demasiado a el anime Monster, y esta es la tercera. Es frustrante que tengas una idea original y ya haya existido y tienes que mandar todo al carajo y empezar de nuevo. Pero bueno, ya lo escribo. Tengo una página en Facebook que dejaré en la descripción. Gracias por los más de 400 subs aunque no suba nada. En serio, muchas gracias. Les deseo un buen día o noche. Se despide su amigo Finnick, como me quieran decir. Al final de cada vídeo les pondré una frase que invente o que me gustó, o una pregunta. La pregunta es: ¿qué es la vida?